Bueno, chicos, pues hasta ahora hemos hablado de conceptos básicos de análisis institucional, hemos hablado de liquidez, hemos hablado de order blocks, de fair value gaps, de cómo utilizar correctamente el Fibonacci, etcétera, etcétera, de divergencias institucionales. Ahora ya vamos a hablar de cosas más importantes sobre el análisis institucional y vamos a introducir la teoría del precio y del tiempo, ¿vale? Porque hay ciertos momentos en el día donde vamos a ver los movimientos. Y son las famosas kill zones, ¿vale? Entonces, acordaros que el Forex, pues tenemos varias sesiones y cada sesión tiene unas características muy concretas. Tenemos la sesión asiática, donde encontramos Sydney y Tokio, tenemos la de Londres con Frankfurt, Londres, París, y tenemos luego la sesión de Nueva York. Pero, ¿qué son las kill zones? Las kill zones no es nada más que la zona más importante de cada una de estas sesiones. ¿Por qué? Cada sesión tiene sus propias características, pero cada sesión tiene su zona temporal más importante donde vamos a ver que se forman ciertas cosas. Entonces, quitamos esto, ¿vale? Estáis viendo esto en chiquitito, pero no os preocupéis porque es porque luego vamos a verlo en los gráficos, ¿vale? Tenemos la kill zone asiática, tenemos la kill zone de Londres y tenemos la kill zone de Nueva York. ¿Qué es la kill zone asiática? Pues la kill zone asiática es de la 1 de la noche a las 6 de la mañana horario español. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la kill zone asiática? Pues vamos a encontrar un periodo de consolidación. Y este periodo de consolidación nos va a formar lo que denominaremos a partir de ahora el rango asiático. Y tiene una característica muy concreta y es que se suele formar bastante liquidez en zona de máximos y en zona de mínimos de dicho rango asiático, ¿vale? Luego tenemos la kill zone de Londres. ¿Qué es la kill zone de Londres? Son las 3 primeras horas de la apertura de Londres, que es donde vamos a ver la mayor volatilidad, ¿vale? Entonces, esta es la kill zone con mayor probabilidad de formar el máximo o el mínimo del día. Y normalmente en esta kill zone solemos ver las reacciones a la liquidez formada durante la sesión asiática. Entonces, kill zone asiática nos forma las primeras zonas de liquidez, máximos y mínimos asiáticos. En la kill zone de Londres generalmente veremos que se forma el máximo o el mínimo del día, ¿vale? Y no solo eso, sino que en la kill zone de Londres vamos a ver generalmente las reacciones a esas zonas de liquidez formadas durante la kill zone asiática. Y finalmente nos queda la kill zone de Nueva York, que es de la 1 del mediodía a las 4 de la tarde, horario español, que pues básicamente coincide con el solapamiento de Londres y Nueva York, ¿vale? Es justo la kill zone de Nueva York, es justo las horas en las cuales coinciden estas dos sesiones simultáneamente. Y es ideal para el segundo swing low o swing high del día. Y normalmente vamos a ver que en esta franja horaria o formamos patrones de continuación de tendencia en relación a Londres o cambiamos de tendencia. Es decir, si todo el día tiene que ser bajista, vamos a ver continuación de tendencia. Si esperamos un cambio de tendencia, pues ese cambio de tendencia lo vamos a ver generalmente en esta sesión de aquí. Entonces, vamos en los gráficos, que os enseño todo esto y os voy a enseñar un par de operaciones que hemos tomado estos días en las operativas en vivo. Entonces, como ya sabéis, y esto ya os lo he dicho, aparte de ser traders, también tenemos una empresa de software en la cual desarrollamos pues, una serie de indicadores para TradingView, pero no son indicadores rollo RSI, medias móviles, no, sino que son indicadores basados en conceptos institucionales. Y uno de los indicadores que os voy a enseñar ahora, que os lo explicaré al detalle en la próxima clase y os daré el enlace para que podáis utilizarlos en la próxima clase, es el Pares London, ¿vale? Este indicador lo he llamado el indicador de Londres, ¿vale? El Pares London. ¿Y qué es lo que nos forma? Nos forma aquí pues unos rectángulos grises con unas líneas que se extienden hasta que el precio toca estas líneas, ¿no? ¿Y qué es esto? Esto no es nada más que la kill zone asiática. Podéis ver que este rectángulo gris empieza a la 1 y acaba a las 6 de la mañana. ¿Y qué es lo que vemos a partir de la apertura de Londres? Fijaros, a partir de la apertura de Londres, reacción a zona de mínimos asiáticos. En este caso, fijaros que hay algo muy importante. Las zonas de liquidez
pueden ser máximos y mínimos asiáticos o máximos y mínimos del día anterior. En este caso, el mínimo del día anterior... disculpar. Bueno, han aparecido todos los dibujos que no quería que aparecieran porque os los quería enseñar más adelante, pero ahora lo veremos. Entonces aquí tenemos el mínimo del día anterior, muy cerca del mínimo asiático. ¿Qué hace el precio en sesión de Londres en Kill Zone de Londres? Fijaros, a las 10 de la mañana. 10 de la mañana es plena Kill Zone de Londres, es de 8 a 11. Reacciona a mínimos asiáticos y se nos dispara ¿hacia dónde? Hacia máximos asiáticos, que vemos el cambio de tendencia ¿a qué hora? A las 5 de la tarde en plena Kill Zone de Nueva York. Entonces, fijaros que aquí os voy a mostrar un par de ejemplos, pero podemos ver esto. Esta fue una operación que tomamos en la operativa en vivo la semana pasada y básicamente fue un corto que ya adelantábamos, ¿vale? Aquí en estas líneas no hagáis ni caso porque os explicaré más adelante lo que son, pero son los objetivos que teníamos en cuenta para estos días. Pues bien, aquí tomamos un corto. ¿En qué momento tomamos el corto? En plena Kill Zone de Nueva York y justo reaccionando a máximos asiáticos. ¿Qué es lo que hemos dicho? Normalmente en Londres formamos el mínimo del día o el máximo del día. En este caso no formamos ni el mínimo ni el máximo, ¿vale? Y tuvimos una tendencia alcista durante todo Nueva York y en plena Kill Zone tendencia alcista en todo Londres, perdón, y en plena Kill Zone de Nueva York tuvimos reacción a máximos asiáticos y cambio de tendencia hacia este objetivo que teníamos aquí marcado. Pero fijaros, vamos a ver más ejemplos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos una operación que tomamos el otro día. Fijaros, ¿vale? Aquí, de hecho, podéis ver lo mismo. Aquí tenemos Kill Zone asiática, ¿vale? Que es lo que nos hace el precio en Londres. Fijaros, a las 8:45, 9 de la mañana, nos reacciona a máximos de Kill Zone y hacia dónde se dirige directamente hacia mínimos. ¿Y qué es lo que nos hace más tarde durante la sesión, durante la Kill Zone de Nueva York, perdón? Reaccionamos a estos mínimos y se nos dirige el precio para arriba. Formamos el máximo del día en plena Kill Zone de Londres y formamos el mínimo del día en plena Kill Zone de Nueva York. ¿Qué trade tomamos? Tomamos este trade de aquí. Fue un trade de cambio de tendencia. Y esto lo podéis ver un día tras otro, tras otro, tras otro. Fijaros, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que hacía el precio ayer, día miércoles? Nos tomó mínimos de Londres, ¿vale? ¿Dónde teníamos el mínimo del día anterior? El mínimo del día anterior es esta línea azul que tenemos aquí, ¿vale? Nos tomó mínimos de Londres en plena Kill Zone de Nueva York. ¿Qué es lo que hace? Nos viene a buscar el mínimo del día anterior y se nos da la vuelta, ¿vale? Entonces, chicos, esto lo podéis ver una vez tras otra, tras otra, tras otra, tras otra y en un montón de pares. Fijaros, aquí tengo la libra en pantalla. ¿Qué es lo que podemos ver? Misma historia. Fijaros aquí. Kill Zone asiática, en Londres formamos el máximo del día y el precio se desploma. ¿Y dónde formamos el máximo del día? Tomando la liquidez encima de la Kill Zone de Londres. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Misma historia. Aquí tenemos otra operación que os mencionaré más adelante, pero que tenemos Kill Zone de Londres, tocamos liquidez de la Kill Zone asiática, nos vamos ¿hacia dónde? Hacia la liquidez de los mínimos asiáticos, donde vemos la primera reacción y así día tras día tras día. Y no todos los días siempre se va a cumplir. Fijaros que aquí no ocurre ni lo uno ni lo otro, lógicamente. Pero podemos tirar atrás en el gráfico y vais a ver un montón de ejemplos. De hecho, dejar que tire para atrás y vamos a ver, fijaros, aquí tenemos un montón de operaciones, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, fijaros aquí, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a analizar todo este día, ¿vale? Kill Zone asiática, ¿vale? En Londres reaccionamos y formamos máximo. De hecho, el máximo lo formamos un poco antes, a las 7 de la mañana. El precio se desploma. Cuando vemos el giro, lo vemos a las 2, 3 de la tarde en plena Kill Zone de Nueva York, donde tenemos el cambio de tendencia. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Misma historia. Kill Zone asiática, donde reacciona el precio, nos reacciona a la 1, en este caso en Londres no nos toma ni máximos ni mínimos, y en Nueva York, ¿qué hace el precio? Reacciona a mínimos de Kill Zone de Asia y ¡pum! Y se nos dispara hacia arriba. Próximo día, ¿qué tenemos? Misma historia, a las 8:15 reaccionamos a los mínimos de la Kill Zone asiática para ir a buscar los máximos de la Kill Zone asiática y en la Kill Zone de Nueva York que tenemos continuación de tendencia, ¿vale? Aquí que tenemos misma historia, fijaros, cuando reaccionamos a los mínimos asiáticos a las 9 de la mañana en plena Kill Zone de Londres, encima tenemos mínimos relativos, que ya sabemos que eso es una zona de liquidez, y donde encuentra el freno el precio justo al llegar a máximos asiáticos. Y aquí misma historia, primer movimiento, mínimo de la Kill Zone asiática, pero el precio quería seguir bajando, pero como teníamos Kill Zone asiática, reaccionamos, formamos el mínimo a las 2
de la tarde donde el precio reaccionó. Y aquí, misma historia, bueno, esto ya os lo he explicado, tomamos el mínimo en Londres y tomamos el corto en Asia. Entonces, chicos, esto es súper importante que lo entendáis. Los cambios de tendencia y los movimientos más bruscos y más volátiles se van a producir o en la kill zone de Londres o en la kill zone de Nueva York y lógicamente hay excepciones. Si se publica una noticia importante de alto impacto fuera de uno de estos horarios, por ejemplo hoy, ¿vale? Vamos a ver, hoy tenemos una noticia bastante importante dentro de 3 minutos, que se publica la decisión de los tipos de interés en Inglaterra. ¿Vale? Entonces esto, lo ideal hubiera sido que se publicara en Killzone de Londres, pero no, se publica dentro de 2 minutos, ¿vale? Actualmente son las 12:57, se publica a la 1 en punto, que podríamos decir que es el inicio de la Killzone de Nueva York, pero es una noticia relacionada con la libra, ¿vale? Entonces, como os digo, en la gran mayoría de casos y en la gran mayoría de días, los cambios de tendencia y los movimientos volátiles se van a dar o en la kill zone de Londres o en la kill zone de Nueva York, y siempre es importante tener en relación el rango asiático, que el rango asiático nos lo determina la kill zone asiática, de 1 de la noche a 6 de la mañana. Entonces, ahora en esta clase ya os he dado algunas pinceladas de mi estrategia personal, pero ya os lo iré explicando al detalle con todos los pequeños puntos que tenéis que tener en cuenta. Pero en esta clase lo que quiero que sepáis es que son las kill zones, que no es nada más que la zona horaria más importante de cada una de las 3 sesiones. Cada kill zone tiene una característica muy concreta. Kill zone asiática se forma liquidez. Kill zone de Londres solemos ver la primera reacción a esa zona de liquidez formada en kill zone asiática. Y kill zone de Nueva York, si se tiene que dar un cambio de tendencia, se va a dar generalmente en la kill zone de Nueva York. Y en la próxima clase os explicaré al detalle cómo funciona nuestro indicador de Londres, que es un indicador un poco más complejo que lo que estáis viendo aquí en pantalla, y os voy a dar el enlace para que podáis acceder a este indicador, y a medida que vayáis avanzando os iremos dando el resto de indicadores que hemos desarrollado, que son unos cuantos. Por el momento dejamos esta clase aquí y seguimos.